Apenas un mes más tarde de reorganizarse la estudiantina cordobesa, su directiva, con su presidente don Tomás Garrido Sensi a la cabeza, resuelve proponer a todos los individuos que la constituyen y a los amantes del arte en general la creación de una sociedad denominada Eduardo Lucena Centro Filarmónico Cordobés. Finalmente, en la reunión del 14 de noviembre de 1902, celebrada en el Salón Alto del Café Suizo, la moción prospera y se acuerda la constitución del centro, siendo elegido presidente también don Tomás Garrido Asensi. El centro vive sus primeros 28 años y 5 meses en la etapa política de la restauración borbónica, que se extendió entre finales de 1874, tras caer la Primera República con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1874 y el 14 de abril del 31, fecha de proclamación de la Segunda República, y que se sustentaba en tres pilares: la monarquía, la Constitución de 1876 y el turno de partido, alternancia pacífica entre los partidos conservador y liberal. Tres son las subetapas de la restauración borbónica en las cuales la estudiantina del Centro Filarmónico Cordobés, Eduardo Lucena, desarrolla sus actividades. En primer lugar, el periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII, que va desde su declaración como mayor de edad, cuando cumplió 17 años, el 17 de mayo de 1902, en el que asume la jefatura del Estado, y la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que tuvo lugar con el golpe de Estado del que era capitán general de Cataluña el 13 de septiembre de 1923. La segunda subetapa es precisamente la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que tuvo lugar entre la fecha de ese golpe de Estado y su dimisión el 30 de enero de 1930. Y la tercera subetapa es la dictadura blanda del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar Cabañas, que tuvo lugar entre la dimisión de Miguel Primo de Rivera y el 14 de abril del 31, en el que se proclama la Segunda República. Durante los primeros momentos de la vida del centro, esto es desde la fundación hasta la aceptación por parte de Alfonso XIII de la presidencia de honor, que tuvo lugar en 1904, el centro usa dos sellos. En ninguno de ellos puede apreciarse contenido político alguno. El primero cuya leyenda dice Estudiantina Cordobesa Centro Filarmónico. Y el segundo es este, que dice Eduardo Lucena Centro Filarmónico Cordobés. Pero el centro, en febrero de 1904, marcha al concurso de estudiantinas que se celebra en el Parque de Retiro de Madrid, donde obtiene el primer premio. El día 16 da un concierto ante los reyes en el Salón Gasparini de Palacio. El rey Alfonso XIII solicita hacerse miembro del centro. No le es aceptada esa solicitud, sino que se le nombra presidente honorario. Presidencia que lógicamente acepta in situ. A partir de ese momento la sociedad pasa a denominarse Real Sociedad Filarmónica Cordobesa Eduardo Lucena o Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena. Tienen ustedes una foto de Alfonso XIII y también tienen el corbatín de bandera que fue entregado al centro en reconocimiento al primer premio de estudiantina del Carnaval de 1904 y que actualmente se conserva en nuestro archivo. Se comienza a usar por entonces los dos siguientes sellos. El primero con la leyenda Real Sociedad Filarmónica Cordobesa Eduardo Lucena y el segundo con la leyenda Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena Córdoba. En la Junta General Extraordinaria celebrada por el centro el lunes 31 de agosto de 1903 se acuerda la confección de una bandera y un estandarte que se encargan a la señorita Elisa Izquierdo. El estandarte, hoy desaparecido, se estrena en el concierto celebrado en el Gran Teatro Córdoba el día 12 de febrero de 1904, previamente a la marcha al concurso de estudiantinas del Carnaval de Madrid. Se trata de una pieza con los colores nacionales que luce el escudo de Córdoba. Ahí pueden vislumbrarlo. Se trata de una foto que el centro se hace a la vuelta de ese carnaval madrileño, en su sede. La bandera se estrena en la visita que el centro giró a la población de Fernández Núñez, que dista unos 25 kilómetros de Córdoba, el día 14 de agosto de 1904. Luce los colores nacionales, que obviamente en esa foto tomada en Lisboa en 1905 no se vislumbra, y el escudo del monarca. La bandera, lógicamente, se conserva en nuestro archivo. Ahí tienen una foto de la misma, es bastante grande, y aquí tienen otra foto en la que aparezco yo, actual archivero del Centro Filarmónico, con el antiguo archivero del Centro Filarmónico también, el señor obispo. En lo que se refiere
a los presidentes del centro en el periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII, entre 1902 y 1923, como ya habíamos dicho, el centro nombra 11 presidentes. De ellos, 8 ocupan cargos de representación política. Si bien el último de los presidentes en esa época, don Rafael Serrano Palma, no ocupó ese cargo durante el periodo de la Restauración que estamos viendo ahora mismo, sino durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente, además, en el 29, durante esta planta de Berenguer y Aznar Cabañas. De los 3 restantes, de los que no ocupan cargo de representación política, 2 son altos funcionarios y 1 un importante empresario joyero. Luego son personas que tienen gran influencia en la vida de la ciudad. Entre los 8 presidentes que ocupan cargos políticos hay 8 concejales, luego todos lo fueron. 7 tenientes de alcalde, 3 alcaldes, 5 diputados provinciales, 2 presidentes de la Diputación Provincial, un gobernador civil interino y un diputado a Cortes Generales. En la presidencia de la estudiantina del Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena se reproduce el turno de partidos propio de la Restauración borbónica. Esto es, la alternancia pacífica entre los 2 grandes partidos. Pues, si entre el 14 de diciembre de 1902, la fecha fundacional, y el 30 de noviembre de 1914 se sitúan al frente de la sociedad presidentes de ideología liberal, entre esa fecha y el 15 de diciembre de 1923 los presidentes son conservadores. Me ha parecido bien situar esta foto, pues contiene, o es una foto que contiene una tradición propia del Centro Filarmónico, y es que se hacía jurar bandera de esta forma tan jocosa que ustedes ven ahí, con una escoba, con una camiseta probablemente, a quienes viajaban por primera vez con el centro. En este caso está jurando bandera el que por entonces era presidente del centro, Francisco Santolaya Natera, que aparte de ser concejal, teniente alcalde, llegó a ser presidente de la Diputación Provincial, en el viaje que el Centro Filarmónico realizó a Londres en el año 1914. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, del 23 al 30, como he dicho anteriormente, el Centro Filarmónico nombra 3 presidentes, de los cuales solo uno, don Antonio Ramírez López, fue primero nombrado concejal suplente, por la proximidad a la Unión Patriótica, que era el partido creado por el dictador como base política de su régimen, y posteriormente concejal electivo y teniente de alcalde. En la foto que pueden ver, podemos ver a Antonio Ramírez López, en un viaje del Centro Filarmónico a Málaga, al Carnaval de Málaga, en la tercera fila, el primero por la derecha. Creo que el que está a su lado creo que es el alcalde de Málaga. Los otros 2, que no ocuparon cargo de representación política, fueron no obstante figuras muy destacadas de la vida cordobesa. Un empresario de reconocido prestigio que intervino fundamentalmente en la construcción y un periodista y poeta aclamado por la crítica. En la lista blanda del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar Cabañas, del 30 al 31, la estudiantina del Centro Filarmónico de Eduardo Lucena tan solo nombró un presidente, don Eduardo Varo Castillo, que ejerció el cargo entre el 6 de diciembre de 1930 y el 14 de diciembre del 31. Periodista, poeta y presidente de la Asociación de la Prensa Cordobesa, es más, fue su primer presidente. En 1930 fue elegido diputado provincial por designación de la Sociedad Económica de Amigos del País, a cuya directiva pertenecía. Hay que decir que Eduardo Varo demostró ser un periodista de raza, pues supo nadar en todas las aguas, pues si al comienzo de su carrera perteneció a la redacción del diario republicano malagueño El Popular, luego llegó a asumir en Córdoba la dirección del diario El Liberal, órgano en la prensa del grupo barrosista del Partido Liberal Cordobés, y más tarde sería jefe de redacción del diario republicano La Voz, para finalizar tras la Guerra Civil como redactor jefe del diario falangista Azul. En la prensa inmediatamente anterior a la proclamación de la República, y la última vez que aparece el centro, que es en su participación junto a los estudiantes de la FUE en una póstula en demanda de socorro, el centro aparece como Real Centro Filarmónico. Tras proclamarse la República, como podemos ver, ya el día 15, en el artículo que versa sobre esa manifestación, se le trata ya como Centro Filarmónico, sin el Real. Por demás, se hace un nuevo reglamento el 24 de noviembre del 31, donde se adopta la denominación Centro Filarmónico Eduardo Lucena. Luego desaparece el Real. No se hace un sello nuevo, sino que se utiliza el antiguo al que se le capa cortándole en la goma la palabra Real, como podemos ver en las imágenes que es situada a la izquierda y a la derecha. Es el mismo sello, simplemente que en el de la derecha ha sido cortada la parte de goma que contenía la palabra Real.
con respecto a la bandera, si hasta entonces se exhibía siempre extendida, mostrando los dos colores de la enseña nacional y el escudo real, o enrollada, como es el caso en esta foto de 1909, pero dejando ver el escudo real. A partir de la proclamación de la República, o no se muestra la bandera, o si se hace enrollada y tapada por una enorme profusión de cintas o corbatas prendidas de su mástil, que impiden apreciar no ya el escudo real, sino incluso los propios colores de la enseña nacional. Porque, a diferencia de lo que se ha dicho siempre, a tenor de lo que se puede ver en el archivo del centro, este nunca confeccionó una bandera tricolor. En aquel momento, Antonio Jaime Morente, nombrado primero gobernador civil provisional de Córdoba y luego nuevo gobernador civil de Málaga, accede al cargo de diputado nacional y rector del instituto. Y en diciembre de ese mismo año es nombrado presidente del centro, cargo que ocupará hasta su dimisión el 2 del 2 del 33 con motivo de su nombramiento como ministro plenipotenciario de España en Perú. Por demás no se produjeron grandes cambios. Aurelio Pérez Cantero continúa la dirección musical del centro que ya tenía, y aunque cabe esperar que una sociedad integrada por obreros como socios activos se impregnara de un contenido político, con la llegada de la República, nada refleja en ese sentido la documentación que obra en poder del archivo del centro. Todo lo más consta la participación de la sociedad en los actos solemnes por el aniversario de la proclamación, que tuvieron lugar en el Campo del Moro de Madrid, por cuya actuación recibió la estudiantina la felicitación del presidente Niceto Alcalá Zamora, el ofrecimiento para actuar con ocasión de la asamblea que en Córdoba iba a celebrarse para tratar el Estatuto de Andalucía, etc. Solo unas pocas actuaciones. Sí resulta curiosa la recuperación del primer sello del centro, el Eduardo Lucena Centro Filarmónico Cordobés, porque en él no existía ninguna referencia política. Y por supuesto tampoco existía una referencia real, porque por entonces todavía no era Real Centro Filarmónico. Ante la inexistencia de un sello actualizado, se diseñan en estos años dos para imprenta, utilizados para programas de la sociedad o para otros documentos de consumo interno, como por ejemplo citaciones para la asistencia de juntas generales. En ellos, obviamente, desaparece la palabra real, que ha desaparecido oficialmente del nombre del centro, y aparece como Centro Filarmónico Cordobés Eduardo Lucena. También se incluye en estos años en el repertorio el himno de Riego. Aquí tenemos dos actuaciones en las cuales aparece que el centro toca el himno de Riego. Por lo que se refiere a los presidentes, durante la Segunda República, el centro nombra 6 presidentes, uno de los cuales, don Antonio Ramírez López, lo había sido ya con anterioridad. De los 5 restantes, 4 ejercen cargos de representación pública y el restante es un importantísimo productor y expendedor de vino y sus derivados. Miembro del Consejo de Administración del diario republicano La Voz, donde ocupó los cargos de vicepresidente, entre otros, y presidente del Centro Republicano Radical. Entre los 4 presidentes que ocuparon cargos políticos hay 3 concejales, 2 tenientes de alcalde, un alcalde, que lo fue en 2 ocasiones, hay que decir, 2 diputados provinciales, un gobernador civil interino, un gobernador civil, un diputado a Cortes Generales, un ministro plenipotenciario de España en Perú y un cónsul general de España en Filipinas. Si bien es verdad que muchos de esos cargos fueron ocupados por la misma persona, Antonio Jaime Morente, que fue concejal, fue gobernador civil interino, gobernador civil, diputado a Cortes Generales, ministro plenipotenciario de España en Perú y cónsul general de España en Filipinas. En la foto podemos ver el acto de homenaje que se hizo a uno de los presidentes, que es Rafael María Videogreta Garriga, que falleció siendo presidente del Centro Filarmónico. Esto es el golpe de Estado a la Segunda República. En esta fecha era detenido el director artístico del centro, don Aurelio Pérez Cantero, acusado de tener significación marxista. Se había presentado a las elecciones de abril del 31 por el Partido Republicano, alcanzando a ser concejal por la coalición republicana socialista, y también había sido elegido para formar parte de la gestora municipal del ayuntamiento por el Frente Popular en representación del Partido Izquierda Republicano. También la detención respondía a su amistad con don Antonio Jaime Morente, que tuvo la suerte de que el alzamiento le pillara fuera de Córdoba y así pudo acabar a un futuro que desde luego hubiera sido bastante incierto. Ténganse en cuenta que Aurelio Pérez Cantero fue fusilado el 18 de agosto del 36. En la foto pueden observar su nicho, que tiene la fecha de su muerte, 18 de agosto del 36. Sin embargo, hay que decir que don Aurelio Pérez Cantero fue inhumado en ese nicho 40 años más tarde. Esos 40 años los pasó en una fosa. Por su parte, Antonio Jaime Morente, como digo, logró escapar y fue nombrado hijo maldito de la ciudad.
y además fue condenado por el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo a 20 años y un día de prisión mayor y a inhabilitación absoluta y perpetua. Mientras que en el acta inmediatamente posterior a la proclamación de la República no hallamos declaración alguna de la cual se deduzca la misma, en la de la Junta Directiva del 14 de agosto del 36, la primera tras el alzamiento nacional, por unanimidad de los asistentes se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo de adhesión al movimiento. Visitar a los excelentísimos señor gobernador civil de la provincia, el ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, presidentes honorarios de la entidad, para hacerles presente la adhesión de este centro filarmónico al movimiento salvador de España, iniciado por su glorioso ejército el pasado día 18 de julio, y ofrecerle al mismo tiempo la cooperación del cuadro artístico para cualquier acto que hubiere de organizarse como homenaje a las fuerzas liberadoras. La injerencia de la política en el centro en estos años es notoria. Por ejemplo, el 17 de septiembre del 36, el alcalde de Córdoba requería a don José de Pablo Barbudo, que había sido director del Centro Filarmónico, director artístico en los años 20, 26 y 27, para que se encargara con carácter interino de la dirección artística del centro y organizara los actos que le ordenara la alcaldía. El músico aceptó, poniéndose a disposición de la autoridad incondicionalmente. Ni que decir que el centro participó desde entonces en una gran cantidad de funciones patrióticas, a beneficio de la Falange, de la Guardia Civil, del Hospital Militar, en el descubrimiento del retablo restaurado de la calle de la Candelaria, destruido por las turbas marxistas, etcétera, etcétera, etcétera. La injerencia continuó con el nombramiento también de don José de Pablo Barbudo como director del centro por una comisión estatal. Ahí tenemos la carta que don José de Pablos, que a su vez era también director del Conservatorio Oficial de Música, dirigió al centro comunicándole dicha decisión de la comisión estatal. En mayo del 39, don José de Pablos publicó una carta en la que exponía su idea de efectuar, cuando terminara la guerra, una excursión a Italia con el centro. La respuesta no se hizo esperar por parte de la directiva, que escribió: sin duda se ha padecido error al titularle la nota que al principio glosamos, pues al hacerlo se dice una plausible iniciativa del director del Centro Filarmónico, siendo así que el señor de Pablos Barbudo no es en la actualidad director del centro ni aun siquiera socio del mismo, encontrándose hoy vacante el referido cargo que, cuando las circunstancias lo permitan, será provisto mediante el oportuno concurso en la forma reglamentaria. En esta época se incluyeron también himnos, marchas y canciones de expresión política. Por ejemplo, los himnos de la Falange, de los Requetés, de la Guardia Civil, la canción El novio de la muerte, de los legionarios y la marcha real. Como curiosidad, les muestro aquí la letra que se compuso en esta época con el nombre de Viva España para la Jota a Málaga de Eduardo Lucena, que dice: cuando limpian los de traidores a la España de mi amor, reciben los luchadores por cada herida una flor. España siempre es España, valiente, digna y triunfal, porque muere el que la daña al filo de su puñal. Viva, viva España, que es madre querida, por la que la vida honra y gloria es dar, y ante su arrogancia rindan el acero los que su alto fuero quieren mancillar. En el 39 se pedía tomar en consideración para que se gestionara de donde fuera procedente que el centro volviera a ostentar el título de Real Centro Filarmónico de Eduardo Lucena. Lo cierto es que en esta época el centro vive una vida anémica, acuciado por una economía de crisis que lo coloca en una situación extremadamente complicada, que conlleva, entre otras medidas, la falta de nombramiento de un director musical y la inoperancia de la propia sociedad. A lo anterior debe sumarse la pérdida de independencia gestora, pues el día 26 de agosto del 43 se firma el convenio de incorporación transitoria del centro a la obra sindical Educación y Descanso, cuyo objeto es conseguir la supervivencia del centro por entonces en trance de disolución. Es decir, el centro desaparece como tal, pues carece de autonomía y pasa a ser una sección de educación y descanso. Es cierto que en esta época puede observarse alguna actuación del centro, concretamente hasta el año 53, en el que actúa en el Teatro Salesiano, aunque también
Puede observarse en prensa la participación en algunos congresos de algunos miembros del Centro Filarmónico, congresos sobre música, pero en realidad el centro es más una entelequia formal que una realidad viva. De hecho, en el propio año 52 y 53, el centro pedía que se resolvería el convenio de incorporación transitoria, cosa que no logró que sucediera. En esta época se incorporaron junto a los sellos de imprenta diseñados durante la República, como por ejemplo estos ejemplos del año 44 y el 49, que son los mismos sellos diseñados para imprenta por la República, se utilizan ahora durante la dictadura. Otro sello con el escudo nacional sobre la leyenda Real Centro Filarmónico Córdoba Eduardo Lucena, instructivo musical, del 41. Solamente se nombra un presidente que ocupa el cargo entre el 6 de febrero del 41 y el 26 de agosto del 43, don Pedro de Toro de la Parra, concejal suplente y oficial del Ayuntamiento de Córdoba. Fue el jefe del negociado de gobernación y también del negociado de cultura en los años 50. Bueno, eso es todo. Más o menos viene a ser el recorrido completo. Espero que no le haya resultado demasiado aburrida. Muchas gracias.